Yo soy una reportera del siglo XXI y hablo de la tierra de donde yo salí, de donde yo crecí, y yo soy soy de la quinta generación en esta granja, y usualmente cuando yo estoy hablando con grupos de gente, yo trato de soy de ser imperfecta y hablar de este mundo de agricultura. Y tengo que dar muchas explicaciones porque aquí trato de ser esas voces con esa experiencia. Es problemático en muchas veces, pero es maravilloso. Es que todos ustedes se están uniendo y que ustedes comparten experiencias de vida y ustedes entienden lo que es el trabajo y está muy cerca de mi corazón en lo que es tener una granja y estar en la parte rural porque eso van mano a mano. Yo entiendo que hay gente que se está uniendo de todo el país, pero y yo por eso es que lo estamos haciendo virtual. Me siento muy rodeada de todos mis compañeros de aquí del medio este y yo siempre tratando de traducir. Entonces, el tema de su conferencia, que yo lo encontré hermoso y apropiado, es volver a casa. Y eso es muy bueno para mí para hablar de porque aquí casa es personal, es económico y son muchas de las cosas en las que yo hablo todos los días y que yo escribo en mi trabajo como autor. Yo les voy a decir un poquito cómo ah, es que yo empecé en una vida como reportera y viniendo de una granja en Kansas, porque la historia es relevante para el tema de que ustedes se están reuniendo. Cuando yo era una niña, yo estaba en el medio de los 80 cuando estuvo lo que era la crisis de los granjeros, pero a ustedes como organización, ustedes crecieron como un esfuerzo para organización, para responder a estos problemas y darnos poder unos a otros. Yo era una niña en ese momento, al mediado de los 80 y yo estaba probablemente, como yo mencioné, soy la quinta generación en la granja y hay fuerzas que forzan en ese momento por muchas generaciones, porque iba a ser mi generación la primera que crecer en un lugar que era nuevo, refiriéndose como que estaba muriendo. Entonces nosotros estábamos volviéndonos adultos cuando estaban diciendo que estaba muriendo. Eso es acerca de la caída y el trato problemático de las granjas, es lo que estoy diciendo. Y, y esto, lugar que está cerca de mi corazón, como ustedes lo pueden ver en mi cachucha, yo siempre desarrollando y darme cuenta del problema de la gente en mi país, en los Estados Unidos o en el estado de Kansas, en la región del medio este del Midwest. Y la tela social, yo era como otra, de cierta manera. De una manera como sociedad, nosotros hemos tenido un difícil para entender esto, para explicar esto, me voy a regresar a los 1980. En, en esta generación, yo, yo fui criada por gente que, que no tenía, yo fui a la universidad estatal
no porque yo no amara la granja, pero principalmente porque a mí me dijeron, y eso es entendible por todos los demás gente que me amaba y que me crió, que la comunidad en la que yo crecí no era un lugar para mí. Si tú quieres hacerlo y si tú quieres hacerlo bien y tú quieres hacer todo tu potencial, en mi propia comunidad me estaban diciendo, era la preocupación nacional de que tú tienes que salir, tú tienes que salir cuando tienes que salir. Todo el mundo, él salió, ella salió. Ese es el tipo, en el lugar donde yo estaba creciendo. Y eso es cuando yo fui a la Universidad de Kansas, y y no era un lugar apropiado para mí, para estar, porque yo era una niña que me gustan los libros. Y, aunque a mí me gusta ensuciarme las manos, en el momento en que yo decía que hay muchos tipos de otros que son articulados de manera correcta para el progreso y aspiraciones de justicia, acerca de raza, acerca de las etnias, y eso también se estaba tratando como hace 20 años. Y ustedes saben, en todas esas maneras, de esa manera yo cargaba un cierto privilegio. Yo era escritora, saludable, blanca, y había algo acerca de mi historia de origen que me ponía parte de todos mis compañeros, no de todos, pero de la mayoría. Y ese era el hecho de que yo crecí en una granja en muchos lugares como el Midwest, como Iowa. Si tú eres en una sesión urbana, todo el mundo cree que en esos lugares todo el mundo es un granjero, pero en mi parte, yo era una parte de la minoría de la población, aún en Kansas, en la final de los 90, cuando donde yo estaba y lo que yo representaba y la vida que traía conmigo, era algo como yo les digo a mis amigos, y era en el lugar donde yo empecé a entender la estructura de clase de los Estados Unidos, en la cual está entretejida es la parte rural y pobre, eh, y la parte urbana que no necesariamente va de lado con la riqueza, porque también hay pobreza en la sociedad. Y ahí es donde algo yo encuentro la jerarquía de poder y la estructura, donde nosotros vemos la cultura y cómo juzgamos, por ejemplo, con buenas intenciones, pero estás haciendo asunciones de quién yo era, y usualmente eran negativas. Una vez que yo tuve la oportunidad de probar quién yo era y quién era en la parte intelectual y mostrar mis valores de mi corazón, ya no importó, pero al principio yo era sobreestimada porque era francamente, nacionalmente, en la parte rural se identifica con esa parte. Algunas veces se sugiere que somos retrógradas o ignorantes. Entonces, en el momento en el que yo fui ahí, fue que empecé a vivir ese proceso de la ciudadanía. En el lugar de donde venía, al lugar donde quería ir, era tan diferente, y en alguna manera yo me siento en mi hogar, en los 2 lugares, y la gente me veía, tenía actitudes negativas hacia mí, porque yo venía de una granja y de una parte rural, mientras ellos estaban comiendo un sándwich
en un pan que de seguro venía de trigo. A lo mejor ellos no sabían de dónde venía su comida. Ahí es donde empezó a darme cuenta del problema de dónde venimos y cómo nos mezclamos en las oportunidades que tenemos. Entonces, de ahí yo fui a la escuela de graduados y ahí exploté todos esos problemas en la mediados de mis 20. Era un lugar donde yo debería estar por mis aspiraciones de estar en los medios de comunicación y todavía entre más tiempos estaba ahí, lo más indecisa me decía. Me sentía bien el trabajo y tenía muchos amigos, pero sentía este llamado de regresar al lugar de donde salí, y yo no podía articular por qué. Eso es en el medio de los do 2000. Yo era una generación que se tenía que ir, y la gente pensó que yo había perdido mi mente, que yo estaba perdido mi mente cuando yo dije: "Me voy a mudar de regreso a Kansas", porque en su vista yo dejé ese lugar y no era algo de lo que yo debía estar orgullosa. Y la gente pensó que si yo me envolví lo que me volví es porque me salí eso, y en ese momento yo decidí volver a casa. Por En el momento fue una decisión financiera, pero era de acuerdo a mi corazón, y yo le jugué al tiempo porque era dentro de mí el estar ahí, y era con confianza de que yo sentí que iba a funcionar. En ese momento, pues, era el principio de la era digital, y los pequeños, periódicos y todos los medios, todos los lugares que me podrían emplear en Kansas. Entonces, había 1 millón de razones en papel, por lo cual esta era una mala decisión. Yo tenía que explicar, tenía que tomar otro tipo de trabajo para poder, tener la comida, pero eventualmente yo me di cuenta de la importancia de ese llamado. Es que en ese momento, como en ese volver, me estaba volviendo más a mí misma que a ver a la otra gente. Ese es el momento más importante, que alguien tiene que tener sus raíces ahí y continuar diciendo es su historia y tener esa plataforma, y que yo afortunadamente es lo que he estado haciendo, y esa es mi misión el día de hoy, es ser u una persona como un puente que es parte de soy de aquí. No soy como un granjero, pero soy como una guardiana de la tierra, y estoy muy orgullosa de este lugar, y estoy aquí para hacer este lugar mejor, para quitar los estereotipos negativos y las ideas falsas y narrativas falsas que prevén en la gente que no tiene experiencia directa de agricultura o de América rural. Esto es el equivalente de todas las razones cual nosotros debemos de diversificar nuestro espacio. Si ustedes tienen todo mundo blanco, si hay una disparidad racial, si hay un problema de género, y ustedes pueden creer que no hay una persona que trabajó en la granja y que no metió sus manos en el trigo hasta que le sangraron. Pero, yo creo que esa es la decisión más fina de mi vida, que seguir mi corazón, y la razón por la que esta puede aplicar a ustedes es porque resulta que hay un nombre para eso, y el nombre es
lo llama May Jackson, que dice volverse nativo a este lugar, porque yo sé que la agricultura sustentable es parte de toda la misión. Y estando aquí en Kansas, antes de, tienen ciertas décadas que haya habido investigación en la agricultura que, que sea de policultivo en lugar de monocultivo para ayudar a alimentar el mundo. En este libro que yo escribí en 1983, cuando estaba haciendo en Nueva York con las decisiones de tortura, describe que estamos viendo una nueva historia que departen de la granja, del, de nuestro vuelo rural. Esto ha sido pasado desde que Estados Unidos, pero puntualizó al final del siglo pasado, cuando yo estaba escribiendo este libro, y cuando se sugiere que lo que necesitemos es legiones de gente que se entrenen y estén equipadas con herramientas para regresar a esos lugares y que sea indiscreto para en este espacio donde están mezclados para reambicionar, para hacerlo más inclusivo, lugares más sostenibles y tener la palabra que utilizamos en ese momento era gente que vuelve a casa. Entonces, y no lo leí yo cuando esto existía, pero eso es lo que yo soy, alguien que volvió a casa. Y yo me imagino que esa historia aplica a algunos de ustedes, y no a lo mejor en exactamente ustedes, pero a lo mejor usted está en un lugar y retornó, pero de alguna manera ustedes han recibido un llamado a un lugar que va a tener más potencial, que va a ser económica, y además de eso, ustedes han elegido en poner su energía, su alma y su cuerpo a este propósito para continuar con la tierra o por alguna otra razón. Pero en esa manera, en mi mente, todos ustedes están regresando a casa, y hay otra gente que está también en los granjeros, pero que no son granjeros, pero cuidan de esto, pero están pensando en términos de la tierra, de lo que produce y todo lo que favorece nuestra nación. Entonces, no son unidades políticas, sino ciclos de la tierra y la manera en que las especies interactúan para alimentarnos. Piensen en este tipo de cosas, no te van a hacer rico. Ustedes están en estos porque hay algo profundo en su corazón que quiere estar en su familia, como lo hizo en mi caso, y ustedes pueden ser de la primera generación de granjero, pero lo que hay en ustedes están contra la corriente cultural o el concepto de lugar. Mucha gente cuando habla de lugar, alguna gente dice en particular de la clase alta blanca en Estados Unidos, ellos suelen moverse mucho, hablar fuera de los parámetros de COVID, pero la habilidad de moverse de aviones, de moverse, de cambiar de trabajos, de moverse de otra costa a otra, probablemente nunca paran en el medio, pero ese tipo de vida rápida, de aspiración, tipo de vida, es, 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 es contra lo que ustedes están haciendo en su vida, que es tener raíces en un solo lugar.
Yo no sé si ustedes han leído o escuchado acerca de una persona que fue un metodólogo que estudió arquetipos y también la riqueza de la cultura y coleccionistas. Y esto es algo muy importante para mí porque yo escribo libros, pero yo espero que ustedes encuentren algo en esto. Él, él encontró un patrón que de muchas historias que hemos dicho acerca de nosotros mismos, desde desde el momento en que el hombre se puso cerca del fuego, es él le llamaba el camino del héroe, iba así, la historia del héroe. La persona que hace su vida diaria y luego hay una llamada a acción que le requiere salir de ahí, ir a un viaje. Eso puede ser la primera generación que de los que van a la universidad que dejan la granja, o puede ser en cuando la gente deja su casa y va a otro lado para, por ejemplo, para ir a una conferencia. Después de la llamada de acción, hay una serie de aventuras, de retos y después el héroe, el protagonista de este viaje, sobrevive esa experiencia, sobrevive y obtiene un regalo, una nueva habilidad que logró y regresa a su casa con eso, para compartir con eso, para salvar ese lugar, para enriquecer la tierra de donde salió. Ese de Boss, ese es un ejemplo y hay otros más. Y algo que en lo que yo he pensado últimamente es la sociedad americana exalta el salir. Todos somos a lo que felicitamos, lo que invitamos a nuestros hijos a hacer, a que los inspiramos a hacer, es la llamada de acción, es la ambición, es el salir, si ustedes quieren, particularmente si ustedes son de un lugar que es que es de naturaleza rural o agricultura, o está teniendo problemas económicos. El salir es algo que la historia americana durante mucho tiempo discus discute en términos de alabanza, pero cuando la historia del héroe termina, él siempre regresa a casa y nosotros nunca hablamos del regreso a casa y por generaciones la gente dejaba y no regresaba. Esa era parte por el problema que tenemos. Este mundo está muy sospechoso cuando la gente quiere decir, esta gente es así, esta gente es de este otro mundo. Yo me siento sospechosa porque yo he estado en diferentes mundos y todos hay vicios, hay distintas culturas, hay diferentes fuentes de información por diferentes lugares y diferentes oportunidades y retos en ambos espacios. Y yo lo que trato es reconciliarlos unos con otros, es es esta conversación no podría tener más a tiempo de esta manera. Yo estoy emocionada hablando con ustedes de eso, porque yo sé que ustedes no solo están preocupados por estar en la granja, ustedes también lo están haciendo por su trabajo, por definición. Ustedes están cuidando un lugar. Y yo no quiero estar en el otro pues de 2021, gente que no tiene raíces. ¿Saben lo que quiero? El hecho de que ustedes están comprometidos en poner raíces, en tener sus cultivos. Hay una consistencia en estar comprometidos
en una área específica. Eso es curador, no solamente para nuestra tierra, sino para la gente. Entonces, entonces yo he hablado con ustedes de cómo es el viaje del héroe. Y yo creo que tengo como 100 gentes ahorita. Entonces, lo que sucede, que más de esas 100 gentes que están ahorita en esta, todo el mundo está con esto. Les voy a decir cómo lo sé. Yo sé que ustedes están ahí conectándose, colaborando con otros granjeros en diferentes maneras, pero ideas que yo he estado articulando son cosas en las que yo cuido y cuando yo estaba joven me sentía solitaria de eso. Por ejemplo, cuando les dije acerca del salir y mis amigos en Nueva York dicen que me quería volver a Kansas, creían que estaba loca. Yo me sentía loca en ese camino y la razón es, yo soy como ustedes de cierta manera, de saber que lo que ustedes están haciendo es por definición, es un trabajo del corazón y requiere pasión, porque típicamente de que es la profesión que uno percibe es para volverse rico, pero cuando tuve esa distinción de volverme una regresadora al hogar, últimamente utilizando diferentes valores para determinar dónde debo de estar, dónde me debo de situar. Entonces, la historia de salirse, Nueva York, si ustedes la pueden hacer ahí, la hacen en todos lados, eso presume que todo el mundo quiere estar en Nueva York y que tú estás ahí. Y si no estás ahí es porque no puedes, porque no eres lo suficientemente bueno. Y realmente, en lo que pasó en mi propia experiencia, hay mucha gente ahí que podría hacerla ahí, pero no quiere. Y eso es bueno, porque Nueva York tiene suficiente gente. Y nosotros que estamos en otros lugares que no son mencionados en las noticias, nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes valores para determinar dónde queremos ofrecer nuestros regalos o las habilidades que adquirimos en este camino, las cosas que aprendimos, un recorrido de la mujer en América, las cosas que tú tienes que ofrecer. Tú estás escogiendo darlo a Iowa o a tu granja, donde quiera que esté. Esto es, eh, esto no entiendo como una crítica de ellos, pero lo estoy diciendo como una definición de un ambiente hipercapitalista que tenemos donde nuestro propósito es hacer dinero y se entiende que de ese lente nosotros generamos nuestra jerarquía de valores y cuando nosotros estamos educando a nuestros niños y de las opciones que ellos tienen enfrente de ellos. Cuando yo era esa niña, el mensaje que yo recibí es, salte de aquí. Entonces, yo me sentía sola porque me regresé. Y en ese momento yo no conocía a nadie más que lo hubiera hecho. Y años más tarde, yo fui afortunada de conocer a mucha gente que leía mi trabajo y me convertí en una voz nacional de esta clase acerca de la experiencia rural.
y mi libro salió hace algunos años. Y en todas estas cosas, pensé yo, nunca me voy a sentir sola porque todos los mensajes que me llegaban, ya sea en las plataformas de redes sociales, las cartas, mucha gente que necesitaba decirme. Mi cosa es como esa, no es exactamente lo mismo. Yo crecí en una granja de vegetales y luego y actualmente no me fui, pero no estuve dirigiendo la granja por un tiempo, pero decidí volver, pero lo estoy haciendo totalmente diferente como lo hacían mis padres. Hay un millón de versiones acerca de esa, través de razas, géneros, pero todos los que tienen en común es que ellos cuidan acerca su casa, la tierra, el lugar, y tienen el valor de estar, que es algo diferente a dejar. Ellos lo pudieran haber hecho en Nueva York si hubieran querido, pero ellos no escogieron ese camino. Entonces, en este camino, todo el mundo se siente validado porque todo el mundo está callado, qué es lo que está pasando. A mí me queda claro que la información no está ahí, pero ustedes lo saben, ustedes lo han vivido. No hay da datos acerca de eso. Yo escribí, de eso en el New York Times como un año acerca de esto, pero todo eso al regresar a los lugares rurales, el COVID lo ha acelerado, porque están dejando los lugares urbanos para irse a lugares rurales. Y esto probablemente el COVID va a tener unos resultados que van a quedar para siempre, secuelas. Pero yo estoy diciendo esta, esta narrativa constante de que los lugares rurales están muriendo, pero cuando tú estás aquí lo sientes diferente. Yo he entrevistado gente acerca de esta diáspora. Yo hablé con una mujer que era defendiendo a las mujeres negras y a los trabajadores de granjas en el Valle Central de California. Y también hablé con gente en el Midwest y hablé con gente, y lo que todo el mundo tenía en común es que los valores de los que yo les estoy hablando, que les he compartido, y esas buenas noticias, esas son buenas noticias para toda la América y para la agricultura, pero también para todo nuestro país, porque este país y la manera en que las fuerzas nos han estado separando, sufriendo no solamente por la división, sino una percepción de división. Como les estaba diciendo anteriormente, hay diferencias rurales, hay diferencias con otros lugares, pero muchas de ellas han sido que nada más son autoimpuestas, que no tendrían que suceder, pero porque ciertamente tenemos más en común que lo que nos divide. Entonces son buenas noticias que ustedes están haciendo el trabajo que están haciendo y que todos ustedes son héroes en su propio camino y que están ofreciendo sus recursos al lugar que ustedes llaman hogar. Yo voy a terminar con una lectura corta, que a mí no me gusta cuando los autores leen sus propios libros, pero yo creo que ustedes van a encontrar algo, se van a identificar con esta historia. Yo les voy a decir que este libro es de ser de una granja pobre en Kansas. Este es uno de los estereotipos. No incluye todo, porque algunas granjas tienen mucho dinero, otras tienen menos. Mi experiencia en la granja
estaba en la clase de la escalera. No sé si esto relaciona en lo que estaba hablando y también lo voy a retornar después para contestar sus preguntas de lo que hablamos. En el colegio, en la universidad, yo empecé a entender acerca de la inequalidad, pues, hablando de un lado del lugar de donde yo era, de los trabajadores, gente que había sido ignorada y que había sido ignorada por varias décadas. En el otro lado estaba la gente que hacía esos sistemas, gente con el dinero que vivía en las ciudades y que acababa mudándose a otro lado. Es más complicado que eso, pero la parte rural del campo, yo entendí la pobreza de mi familia. La Y yo entendí cuando tenía una amiga que tenía riqueza, que su mamá iba todos los fines de semana al mall. En ese, aún en esa universidad, mi todo lo que había vivido yo anteriormente, como embarazos de adolescente, pobreza, todo eso aplicaba al área pobre de Chicago y de ellos tenían diferentes, ellos no creían que yo había crecido con ideas conservativas del gobierno. Ellos no sabían de dónde venía la comida y no parecía que les importara. No había una lengua común en el campus. Para estar con mi compañera en el colegio, yo trabajé como tutora en las tardes y también como una técnica y también en la noche. Durante el verano yo también trabajaba limpiando, también trabajaba de mesera y también trabajaba en otros lados obteniendo propinas, pero no tenía otra oportunidad más que trabajar. Había muchas razones complicadas por las que tenía que hacer esto, pero una de las razones es esta. Es difícil, es un proceso difícil. Esas son las partes duras de la vida. Una vez tuve una compañera de cuarto que fue a la granja y que estaba sorprendida de todo lo que yo le hablaba, las vacas, los pollos y todos los pepinillos en el refrigerador, la manera en que comíamos. Mi, mi tío y su esposa estaban viviendo en la granja. Mis amigas estaba muy sorprendida cuando puso algo en la estufa. Eso está más limpio incluso para nosotros. Y entonces el conejo estaba en la cocina como una novedad. Yo estaba avergonzada cuando mi amiga contaba y contaba la historia una y otra vez. Cuando controlaba la historia, diciendo la historia yo misma. Las vacas son más limpias que las cabras. Y mi compañera de universidad, ella se reía como si fuera un chiste, porque ella compraba las chivas y como si la respuesta fuera muy complicada, porque ellas son baratas y porque ellas comen hierba mala. Y yo también estaba riendo. En esos momentos yo me daba cuenta que mi mundo no era tanto una historia triste que como un lugar maravillosa. La distancia entre mi mundo y el mundo de mis compañeros y que ellos lo entendieran. Y eso es porque muy pocas gentes de mi lugar salían y terminaban en un campus de la universidad. Well, thank you so much, Sarah. I feel like we'd like all applaud Muchas usually. gracias, Sara. Yo siento que todas estamos aplaudiendo. I Yo really enjoyed what you shared with us realmente today,
Disfruté que tú hayas estado con nosotros el día de hoy y mucha gente ha repetido eso. Mucha gente se identifica contigo con literalmente y los explican en otras maneras, pero sienten eso que tú has dicho. Y tenemos unas preguntas muy buenas. Y, y yo estoy muy emocionada en empezar con esto. Hay mucha gente que ha regresado a casa. Entonces tengo una pregunta larga que voy a leer. Tú hablaste acerca de cómo esas narrativas pueden, pueden distorsionar el punto de vista del mundo, porque nosotros tenemos mucho de los medios de comunicación y solamente escuchamos esa parte distorsionada mientras nosotros accedemos a los medios de comunicación nacionales. Entonces, hay una manera que nosotros podamos eh, mostrar nuestros valores, quiénes somos, para que los otros americanos lo escuchen. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros abordar cómo nos vemos a nosotros mismos? Esa pregunta estuvo muy bien articulada, es absolutamente verdadera y es algo que yo he empezado durante mucho tiempo. Qué difícil es que alguien está cubriendo la junta de condado en un pueblo pequeño. No es solamente eso, es como la cuenta lo articula. La narrativa de ahora es que ahora alguien tiene que reflejar. En muchos casos viene de gente que están distorsionadas de ese lugar de realidad que reportan acerca de un problema, de una calamidad que envuelve el mundo desde su escritorio de la televisión en Washington y eso daña increíblemente que el creer que una comunidad y la gente vulnerable, como ya lo sugiere, este círculo inafortunado en donde la narrativa falsa llega al lugar y luego empieza a convertirse en una profecía, más o menos, o crea un sentido de resentimiento acerca de la gente que está siendo representada falsamente, o también un sentido de desconexión en realizar eso, que tu historia no se ha dicho de manera correcta. Lo que podemos hacer acerca de eso en cualquier oportunidad que nosotros tengamos de decir nuestra historia, para cada uno de ustedes diga su historia en su lugar de trabajo, mientras no tienes miedo de pro- profesional de media, pero nosotros hemos democratizado todos los medios por el Internet. Digan su historia, compartan su historia. Yo sé que muchos de ustedes saben acerca de negocio, de las redes sociales o cualquier cosa que ustedes hacen. Entonces, dentro de eso, sí, a través de su mercadotecnia o en cualquier momento que ustedes son la cara pública de su negocio o cuando ustedes se están encontrando en lugares donde no se conoce mucho acerca de la granja y cuando están en un grupo de gente que tiene muy poco entendimiento, decir tu historia se puede sentir como una pequeña gota en lugar de esa ola que viene de los medios nacionales con esa falta de entendimiento que solamente existe por un entendimiento, aunque están perdiendo recursos, pero esa es una manera larga de decir que
lo que pueden decir es hablar, decir para que no esté muda en la etapa nacional, porque alguien no me quiere oírme, pero lo que yo les quiero decir es que si los quieren escuchar y ustedes pueden decir su historia. Thank you so much for that. Gracias. Muchas gracias por eso. Yo creo There's que fue also excelente. a conversation in the También había una comments happening a little conversación en bit los around comentarios your pasando perspective that can get acerca de la in returning, perspectiva que how tú sometimes estás that can make it diciendo difficult to communicate with your neighbors or en la manera en que sometimes nos grapple comunicamos with con judgments nuestros of folks who maybe have not vecinos had that o con el experience. juicio And de so la gente que no tiene there's esa questions experiencia. Preguntas around how to do acerca that communication de cómo haces and esa comunicación, building those bridges. de cómo puedes You talked construir about being a puentes, bridge person, and o so I tú think hablaste that acerca de ser it's una great to hear persona more, a little puente bit more entre about los that. diferentes mundos. ¿Puedes hablar más acerca de eso? Bueno, esta pregunta es acerca de comunicación porque la experiencia de la conversión es acerca de ser un puente, pero también el ser una persona puente es un privilegio y también tiene retos, y uno de los retos, y depende en el lugar donde tú estás, es sí, tú tienes un pie en dos diferentes lugares, pero también algunas veces en los momentos tristes que tú no perteneces completamente en ninguno de los dos lugares. Cuando estás en un lugar, yo estoy aquí, yo soy en la granja, soy en mi West, pero estoy aquí porque tengo mi trabajo de periodista. Yo pienso que la manera que, que compensar esto es primero hablar de tu historia. Y la cosa importante es el tratamiento de esta pregunta. Yo creo que seguido la resistencia o la sospecha hacia alguien que se va y regresa. Uno sabe, oh, Dios mío, quién sabe dónde estaría o quién, Dios mío, sabe qué hizo. Hay una percepción cultural de quién cree que es ella. Pues eso puede sonar que algunos de ustedes lo reconozcan. Entonces, por esa razón, me hace una evaluadora injusta. Y también hace que yo tenga esas sospechas entonces al principio de la comunicación yo tengo que empezar escuchando no solamente como un acto de gracia de la comunidad a la que tú me mereces, pero también para asegurarnos que te estás protegiendo a ti misma y no te estás viendo como, ok, tú vienes de regreso como algo que dar, pero eso es una cosa hermosa, pero eso no significa que esa persona, mientras tú te fuiste, no desarrolló un regalo también para ese lugar y también tener esa habilidad y entendiendo que debe ser que el salir y el regresar, algunas veces tienen que tener varios aspectos como cómo se ve y de quién es la vida, pero, pero, pero ser humilde es la primera herramienta de nuestra comunicación. Es lo que es importante. Yeah, that makes a lot of sense. And I think Sí, eso hace mucho sentido. Y hay una pregunta relacionada en los comentarios, en el chat, acerca de cómo alguna gente se queda y, y no se va en el pequeño pueblo y va en cómo ellos continúan estando y ver la negatividad con la que se ve el lugar. Entonces, cuando tú cruzas la línea de
¿Qué puedes decirles tú a ellos? O cómo puedes conectarte con ellos. Pero eso es casi en la dirección opuesta. Si tú estás hablando con un amigo en Dallas, ellos tienen algún juzgamento negativo hacia la gente rural o de los granjeros. Eso es lo que decía. Mira, mi primera manera de acercarme a ellos es como acercarme con mi mismo poder y ser quien yo soy. Lo que tú mencionabas anteriormente, una de las razones, ella puede aplicar esta pregunta para todos porque su propia persona, muy intencionalmente, como se ve, y la presentación es todo. No, nadie ha hablado de esto, pero es todo acerca de ella. Es una genio creadora, es una filantrópica, ella es buena para negocios y ella es de un lugar que la gente mencionaría como retrógrada, ignorante, y no es una coincidencia que ella se ha presentado como una caricatura de esa versión de gente retrógrada, e ignorante, por lo que cuando tú entras en un cuarto con la manera que ella se ve y siendo quien ella es, que es como una persona totalmente brillante, forza a la gente a que tiene que reconciliar la realidad de ella con sus estereotipos falsos de lo que ella debería ser. Entonces, en mi mente, lo más importante que tú puedes hacer es solamente en línea y tratar de llamar, si alguien hace un comentario inapropiado, decirlo. Yo creo que el trabajo más importante es tu mostrar una luz de quién somos en realidad. Y a ustedes, la, la verdad es como un león, pónganlo fuera y se va a defender él solo. Nosotros solo vamos a defender quiénes somos, mostrar quiénes somos en lugar de decirles quiénes somos. Great. Yeah. I love that. I already Excelente, me encantó eso. Me encantó eso. and I think so we're getting Yo creo que another question that's vamos a about tener una pregunta más in this conversation en esta about our rural conversación communities. acerca de nuestras comunidades rurales. ¿Cómo puedes ayudar a una comunidad rural a dar la bienvenida a gente diversa, no solamente gente que regresa? ¿Y cómo podemos crecer estas áreas? Esa es una muy buena pregunta y eso me hace revolverme a mi punto anterior de la gente que parte y regresa. Cuando yo estoy hablando con ustedes de Iowa Nation Homeland, yo soy de la 5ª generación de Kansas, pero mis ancestros se beneficiaron con políticas federales que les quitaron a esa gente que solía vivir aquí. Entonces hay todas estas capas de historias de poder en juego. ¿Quién puede estar en un lugar particular? Es lo que estoy diciendo. Y esta pregunta, si la pregunta es acerca de este momento y la promesa del futuro, tenemos que volver a esa referencia y entender la historia que creó estos retos. Y como mencioné, solo un ejemplo de las leyes de acerca de la gente de color o que se identifica como LGBTQ o así. ¿Cómo hacemos nuestras comunidades más inclusivas? Y lo interesante en esto
es que los pueblos pequeños, la cosa que lo hace hermoso es la misma cosa que tiene la parte peligrosa de tener una sombra de ser exclusiva y de ser un grupo cerrado. Entonces, lo que nos gusta de estar privado en nuestro lugar de pizza, en nuestros lugares amplios, pero eso se puede volver en en una cosa tribal. Esta persona no es de aquí. En el pueblo donde yo fui a la preparatoria, yo crecí en una granja cerca de ahí, pero no crecí ahí. Entonces, cuando yo llego ahí a la edad de 12 y cuando yo me gradué de ahí, yo era uno de los niños de fuera y en este contexto, yo no era del pueblo. Yo siempre escuchaba que yo era alguien de fuera, que yo sí, porque yo no estaba con esa misma gente desde preescolar. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que yo creo, proveer un ejemplo dentro de la comunidad, si eso significa algunas veces ser valiente y hacer el trabajo vulnerable de hacer una de decir una cosa del carácter moral del lugar y de amar a nuestra gente. Y yo pienso que algún vicio que hay en la historia, que si tú estás en el lado de que todos son bienvenidos, lo que estamos aprendiendo en estos momentos es que no es necesariamente ser radical o racista o antisemita o misógeno. Los que han hecho mucho daño al país es la gente que no estaba de acuerdo con ellos, pero no dijo nada. Entonces, lo más que nosotros podemos hablar de esa verdad es ver quiénes somos. Este lugar es para todos. Me gusta eso. Yo sé que hay una frase que dice, todos, quiere decir todos. Entonces necesitamos como algo paralelo para eso, pero cambiar la cultura empieza con esa historia de simplemente hablándola en, en lugares que no sea muy bienvenido o sea raro. Thank you. Yeah. Gracias. So we just have a few moments left, I would say. Solamente nos quedan unos minutitos There are several questions y hay más preguntas. we've been talking about the Entonces, importance mientras hemos of sharing estado our own hablando de stories esto, de and las historias sort of like getting our voices out there more. y There are many cómo questions sacar about nuestra historia, how hay you got muchas started preguntas writing, de cómo advice empezaste a about escribir writing your story, y también consejos de cómo escribir tu historia y ese tipo de cosas. Entonces, yo fue muy afortunada que desde una edad muy pequeña yo sabía que eso quería hacer y hacer cada decisión que hice acerca de eso. Yo tuve mi carrera en escritura y me fui a la escuela de escritura. Entonces, mi entrenamiento profesional fue un camino muy derecho, pero esa no tiene que ser tu historia. La historia de nuestra fábrica nacional siempre han sido de gentes que son expertas en otras cosas, vamos a decir granjeros, que han encontrado una manera de decir su historia. Obviamente, tú no sabes, como dijo él, las redes sociales y todas otras atmósferas y otras maneras, y todas están disponibles para ustedes, pero si ustedes están interesados en que su voz se escuche y cómo hacer publicaciones oficiales, ustedes van a encontrar que ellos tienen hambre de historias de su industria, de su lugar que represente en la industria. Y eso puede ser algo como
algo, pueden empezar por algo simple con lo que esté más local ustedes, que sea el medio de salida, decirles su historia de algo que ustedes quieran escribir y tener una plática con ellos y a lo mejor ellos lo van a publicar para cubrirlo. Eso es así como nuestro gobierno es de la gente por la gente y ellos trabajan por nosotros y ellos deben de tener una comunicación abierta con nosotros. Ustedes deben de buscar a sus medios locales para hablar de sus valores. Thank you so much. I think we're Muchas pretty much out gracias. of time, but I have a Nosotros ya question that terminamos I thought el it would be nice tiempo. to end on. Yo tengo una pregunta con la que vamos a What would it terminar. look like to ¿Cómo practice se the privilege vería of homecoming instead of home leaving? si fuera el privilegio en regresar en lugar de regresar, dejar el lugar? ¿Cómo se vería esto? Yo creo que nuestro país tendría menos problemas porque mucha gente estaría yéndose a otros lugares, pero mucha gente trabajando en Nueva York muchas veces regresaría por sus lugares. Es- Yo también se los dejaría a todos ustedes a que envisionen un futuro de esta manera. Well, thank you so very much. Muchas gracias. For one, really enjoyed getting the Yo opportunity to chat realmente with you tonight, and disfruté la I oportunidad de hablar thank contigo you esta for noche everything y también in the comments. So I think that's todos excellent. pusieron este tipo de cosas en los comentarios. Gracias, Carmen, y gracias a todos que estuvieron aquí. Y yo puedo sentir todo lo que sienten.